Buenos días y buenas tardes y buenas noches, mis queridísimos hermanos. Primeramente, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz y de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versitos del 1 al 20. Y damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo encuentra a Cristo. Saulo todavía proyectaba violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió documentos dirigidos a la sinagoga de Damasco que lo autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuantos se encontrara, hombres o mujeres que fueran del camino. Pero mientras se dirigía a Damasco, cuando ya estaba cerca, de repente lo rodeó una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían detenido atónitos, pues oyeron la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estaba ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber nada. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: anda a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando y acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para tomar presos a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le contestó: anda pues, este hombre me será un instrumento valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los paganos y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante fue como si se le cayeron escamas de los ojos y pudo ver. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos de Damasco y muy pronto se puso a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridísimos hermanos, ahora sí hay pan suficiente, mi querido hermano. Es la primera lectura. Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versitos del 1 al 20. Y mira qué bonito, porque ahora yo siento que es una canasta grande de pan. Y qué bonito lo que habla, qué bonito, porque dice que en esta lectura dice que fue el encuentro de Saulo con Cristo, cuando él iba camino a Damasco. Vamos a reflexionar un poquito que el Señor Jesús nos dé, ¿verdad? Y dice que Saulo todavía, Saulo todavía estaba lleno de violencia. Dice que proyectaba violencia y muerte contra los discípulos del Señor, contra los seguidores del Señor, mis queridos hermanos. Pero mire, por eso siempre digo yo, mi querido hermano, yo no elijo los planes, yo hago los planes, pero los eventos no los elijo yo. Miren qué bonito el evento que a él le tocó. Él llevaba el plan de ir a traer más hombres y mujeres, y ahí va él como se dice, como con un sello oficial, que él era oficial y que nadie le iba a decir pillo, que él iba a cerrar la puerta, se la iban a abrir y él iba a llevar hombres y mujeres. Y mire qué bonito el evento que el Señor le preparó. Por eso los eventos nunca los elegimos nosotros. Y el Señor se le apareció en el camino. Él iba persiguiendo y el Señor lo iba persiguiendo a él. Y así nos persigue el Señor a nosotros, míreme. Porque siempre digo yo, detrás de un gran pecador, seguro, santo, bendito el Señor. Mire lo que pasó. Él iba camino a Damasco a perseguir más hombres y mujeres. Dice que le había pedido documentos a los sumos sacerdotes para dirigirse a la sinagoga de Damasco. Iba para la sinagoga de Damasco a que lo autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuantos encontrara hombres o mujeres que fueran del camino. ¡Ay, qué bonito! Pues que llevara preso al Señor porque fue el primero que encontró. ¡Aleluya! Pero mientras se dirigía a Damasco, cuando ya estaba cerca, de repente lo rodeó una luz. Ven, mis queridos hermanos, por eso nosotros pidámosle la luz al Señor, porque el Señor es luz, pidámosle a Él para andar esa luz de Dios, porque la oscuridad es muy fea, mis queridos hermanos, y la luz es bella, porque la luz es Cristo. Dice que lo envolvió una luz. Yo digo que lo envolvió, pero aquí dice lo rodeó. Lo rodeó una luz. Venía del cielo, era mi Cristo. Cayó al suelo, dice Saulo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Mire, le habló por 2 veces.
¿por qué me persigues? O sea, mira, mi querido hermano, el predicador, el que lleva el pan de vida, el que transporta la voz de Dios, y el otro que transporta al demonio, son contrarios, va a querer matarlo. Pero ¿sabe qué? Ahí se va a encontrar con Dios y ahí se va a agarrar con Dios. Porque nosotros, yo tengo dueño, mi hermano. Yo tengo dueño. ¿Y sabe quién es mi dueño? Nuestro Señor Jesucristo. Y todos ustedes, mis queridos hermanos. Qué lindo, porque nadie se manda solo. Nos manda el Señor Jesucristo. Agarremos de este evento tan grande que el Señor preparó. Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así le dijo el Señor. Mire, no eran los hombres y a las mujeres, era Jesús. Por eso, glóriate en el Señor. Glóriate en el Señor. Pasa la voz de Dios. Como te dije, te digo de antemano, nosotros abramos el oído bueno para aprender de Dios y tapémoslos el oído para no escuchar cosas feas que son mundanas, que son del mundo, porque eso, no, mi querido hermano. Y dice: ¿a quién tú persigues? Le dijo el Señor. Levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Imagínense, qué bonito. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y por qué dice que ahí le dirán lo que tienen que hacer? Porque el pobre Ananías, lleno de Dios, oró por él, le impuso las manos, hombre que estaba lleno de Dios. Imagínense a qué gran Saulo de Tarso le impuso las manos. Imagínense, para quedar lleno del Espíritu Santo. Miren qué bonito, mis queridos hermanos, qué precioso, como dice acá. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Qué lindo. Ahí el Señor ya trató con él y ya le dijo qué es lo que tenía que hacer con la imposición de las manos que hizo Ananías, lo que le ordenó el Señor. Los hombres que lo acompañaban se habían detenido atónitos. Ellos se quedaron complejos, pues oyeron la voz, pero no veían a nadie. Miren qué lindo, mis queridos hermanos. Y Dios cómo nos habla a nosotros. Qué lindo. Y dice que no veían a nadie. Qué bonito. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Él tenía los ojos abiertos y no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estaba ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber nada. Miren qué bonito que estuvo ciego 3 días. Aleluya. Pero yo creo que es que en Damasco, yo creo que es que ahí había gente que oraba, porque por gusto no fue esto. Por gusto no fue esto. Imagínense, esa gente estaba bendecida. Estaba bendecida. ¿Por qué? Porque nosotros por eso tenemos que ser oradores. Oradores. Ora. Por eso te digo, mi querido hermano, ora por la calle, en la tienda, en el trabajo, en la esquina, en la cancha, en la escuela, en tu casa, en el baño cuando estés bañando. Ora, mi querido hermano. Es que ahí había gente de oración, mi querido hermano. Oían la voz, pero no veían a nadie. Imagínense, qué lindo. Y estuvo ciego, con los ojos bien abiertos y no veía a nadie, no veía nada. Pero estuvo, dice, 3 días ciego. Qué bonito. Qué bonito, mi querido hermano.
Y el Señor le dijo, anda, miren qué bonito, no veía nada. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó a una visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Qué bonito cuando el Señor nos llama a nosotros y decir, aquí estoy, Señor. Y a mí me llegan pruebas bien grandes, mis queridos hermanos, y siempre digo yo, el Señor me está hablando. Porque es bien duro, mi querido hermano, cuando le dice alguien a uno, mira, tal cosa, y uno a veces peor a como están estos tiempos y que todo el tiempo no ha sido fácil. Pero entonces ahí nos está hablando el Señor, ya sea en enfermedades, en necesidades, en todo lo que es una necesidad, en todo lo que es una necesidad, el Señor está ahí. Y el Señor le dijo, anda a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso que está orando. Ah, estaba orando ya entonces y acaba de tener una visión que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Qué bonito, cómo, miren cómo el Señor a nosotros nos da visiones. Qué lindo, aquí nos dice el Señor, aquí dice, aquí afirma el Señor, nos da visiones. Ya había tenido la visión él también. Miren qué lindo cuando ya tratamos con el Señor. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. O sea que se oía decir, es que fíjese mi hermano, que por ocultas que nosotros hagamos las cosas, se oye decir, fíjese. Se oye decir, y mire qué bonito, oían decir entonces de los estragos que hacía, ¿verdad? Saulo, y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para tomar presos a todos los que invoquen tu nombre. O sea que él ya andaba oficial el permiso. Imagínense, el Señor le contestó, anda pues, este hombre me será instrumento valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los paganos y a sus reyes como al pueblo de Israel. Qué lindo, como le dijo el Señor, este hombre me será un instrumento valioso. Por eso le digo, mi querido hermano, si usted dice, si yo estoy más negro que la noche de pecados y mi alma, mi corazón, ¿sabes qué pecado es que no tiene perdón? El que no reconoces y el que no pides perdón. Ese es el pecado que no tiene perdón, mi querido hermano. Pero mira, porque mira, Saulo, él hacía bastantes cositas. Saulo de Tarso, antes de que se encontrara con Jesús. Dice que un instrumento valioso que llevará, dice, un instrumento valioso y dará a conocer mi nombre. O sea, que iba a llevar el mensaje. Iba a ser un evangelizador, de primera fila y de primera calidad de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. O sea que, y Pablo ni le ponía asunto, ni cosquilla le hacía, porque ¿sabe qué? Él había visto, pues, y lo tuvo ciego 3 días. Por eso que es bien bonito padecer, mis queridos hermanos, porque si solo nosotros bien robustos y no padecemos, no sufrimos, no valoramos. Es como cuando no trabajamos y todo te regalan. Uno no cuida nadita, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque no mira qué regalados lo han hecho. Si a otro le costó, si a uno no le ha costado. Y cuando uno ya ha sufrido, entonces es como cuando trabaja y le cuesta. Mire qué lindo, mi querido hermano. Mire, lo comparo así porque mi mente es tan chiquitita, ¿verdad? Y entonces yo lo comparo así porque yo solo soy un gusanito aquí en la tierra. Y entonces, mira, mi querido hermano, él sí ya valoraba a Jesús porque ya se había dado gusto haciendo las maldades. Y entonces el Señor lo preparó a Pablo
para que fuera un gran instrumento, porque él era un hombre, era un hombre, era una gran calidad de hombre, pero con un corazón bien cruel en ese tiempo. Y dice, y el Señor dice, yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. O sea que aquí nos dice el Señor que nosotros sufrimos, porque la gente nos ultraja, los abochorna, se burla de nosotros, porque como nosotros, el cristiano, el hijo de Dios, ya no le pone mucho asunto aquí, le dice, Señor, dame para pagar la posada y para comer, y nosotros pensamos en pasar la voz de Dios y pensamos en la vida eterna y en la salvación de todos, en la salvación de nuestros familiares más cercanos, en la salvación de todos los que amamos. Que Dios bendiga a todos, a cada alma de este canal y a toda su familia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos hable, que Dios nos cuide y que Dios nos alumbre ese encuentro con nosotros, así como se encontró con Saulo. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Miren, el hombre vio y se llenó también del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Al instante fue como si se le cayeron escamas de los ojos y pudo ver. Se levantó y fue bautizado. Miren, se le cayeron las escamas de los ojos. Es que, mire mi hermano, cuando nosotros, por más que nos digan y nos digan y no oímos, es que los oídos los tenemos tapados. Si usted tiene a alguien que usted quiere, a un hijo, un pariente, a alguien que le interese y usted le dice las cosas, solo dígale al Señor, Señor, que se arrepienta, que se convierta, para que se salve. Y viera el Señor cómo obra, mi querido hermano. Porque mire, el hombre dice, por más abiertos que tenía los ojos, no veía nada. Se le cayeron escamas y dice que el hombre vio. Mire, qué lindo, mi querido hermano. Y dice que pudo ver y también se levantó y fue bautizado. Se bautizó, comió y recobró su fuerza. O sea que ese hombre estaba sin fuerza 3 días sin comer y tirado ahí. Ya me imagino yo. Pero qué lindo porque el Señor obró. Era obra del Señor. Fue obra grande del Señor. Saulo permaneció algunos días con los discípulos de Damasco y muy pronto se puso a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, alzó lo que lo sanó y se levantó y recuperó la fuerza, se fue a evangelizar. Mis queridos hermanos, estamos llamados a evangelizar y a encontrarnos con Cristo. Hemos dado por terminada la primera lectura. Mi querido hermano, léela, está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versitos del 1 al 20. Y te va a encantar. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Hemos dado por terminado la primera lectura y decimos que Dios nos bendiga y te guarde y que todo te salga bien. Amén.